Los años 80 fueron una época que hoy casi parece irreal. Un mundo sin advertencias omnipresentes, sin controles constantes, sin la sensación de que cada nimiedad está regulada o prohibida. Entonces se vivía más libremente, sin preocupaciones, y a menudo también más peligrosamente, sin darse cuenta realmente. Cosas que hoy supondrían multas elevadas o incluso prisión, antes se consideraban una parte completamente normal de la vida cotidiana. Se mandaba a los niños a hacer la compra, se respiraba humo en los restaurantes, se conducía sin cinturón de seguridad y apenas se pensaba en las consecuencias a largo plazo. Nadie hablaba de riesgos, nadie hacía preguntas. Solo años después se hizo evidente cuánto habíamos puesto en juego entonces. ¿Era verdadera libertad o simplemente ignorancia? En este vídeo te llevamos de vuelta a una época en la que las reglas eran laxas y los peligros se subestimaban. Aquí están las 10 cosas que hoy son ilegales, pero que en los años 80 eran parte de la vida de forma totalmente natural. Algunas te chocarán, otras te traerán recuerdos, y algunas quizás te hagan alegrarte de que los tiempos hayan cambiado. 1. Fumar directamente en el colegio. En los años 80, fumar en los colegios no era algo inusual en algunos países. Algunos colegios incluso tenían zonas de fumadoras designadas donde los alumnos fumaban abiertamente durante los recreos. Los profesores también fumaban, a veces incluso cerca de las aulas, y el olor a tabaco era una parte cotidiana de la vida escolar. Fumar se veía como un signo de madurez, libertad y un poco de rebeldía, mientras que los riesgos para la salud apenas se cuestionaban. Hoy en día, esta idea es difícil de creer. Los colegios son zonas estrictamente libres de humo, las infracciones se castigan duramente y la protección de los jóvenes es la prioridad. El cambio muestra de forma impresionante cuánto han evolucionado el conocimiento, la responsabilidad y los valores sociales desde los años 80. 2. Comprar cigarrillos en máquinas expendedoras, sin ningún control de edad. En los años 80, las máquinas expendedoras de cigarrillos eran una parte natural del paisaje urbano. Se encontraban delante de bares, restaurantes, gasolineras o incluso en las paredes de las casas en medio de zonas residenciales. Se insertaban unas monedas, se tiraba de una palanca y ya salía un paquete de cigarrillos. No había documentos de identidad, ni verificación de edad, ni restricciones. Jóvenes y adultos tenían el mismo acceso sin obstáculos al tabaco. Estas máquinas simbolizaban una época en la que fumar era omnipresente y apenas se cuestionaba. Las consecuencias para la salud se ignoraban y la protección de los menores apenas importaba. Solo con una creciente conciencia sobre la adicción, los riesgos de cáncer y la protección de los jóvenes, estas máquinas desaparecieron casi por completo o fueron estrictamente reguladas. Hoy en día, es casi impensable que niños y jóvenes pudieran conseguir cigarrillos con tanta facilidad. 3. Los niños compraban cigarrillos para sus padres. En los años 80, era completamente normal que los padres mandaran a sus hijos a la tienda a comprar cigarrillos. Un corto paseo a la vuelta de la esquina, unas monedas en la mano y la tarea estaba hecha. Los vendedores apenas hacían preguntas, los carnés de identidad no eran un problema, y nadie veía un inconveniente en ello. Para muchos incluso se consideraba una pequeña lección de responsabilidad e independencia. Hoy, esta escena resulta chocante. Poner a los niños en contacto temprano con el tabaco se considera peligroso e irresponsable. La venta de cigarrillos a menores está estrictamente prohibida, y las infracciones se castigan duramente. Este ejemplo muestra claramente cuánto ha cambiado la comprensión de la protección infantil y la salud desde los años 80. 4. Fumar en restaurantes y espacios públicos interiores. En los años 80, era completamente normal fumar en restaurantes, cafeterías y bares. Al entrar, a menudo había una densa nube de humo en el ambiente, que formaba parte de la atmósfera y la comodidad. Los clientes comían, bebían y fumaban a la vez, sin preocuparse por su salud ni la de los demás. Incluso las familias con niños se sentaban en medio del humo, porque el tabaquismo pasivo apenas era un tema de conversación. Hoy, esta imagen ha cambiado por completo. Los espacios interiores libres de humo son obligatorios por ley, las infracciones se sancionan severamente y el aire limpio se considera un derecho fundamental. El cambio muestra cuán fuerte ha cambiado la conciencia sanitaria de la sociedad
y con qué rapidez las costumbres que antes eran normales se convirtieron en acciones prohibidas. 5. Conducir sin cinturón de seguridad. En los años 80, para muchos conductores era completamente normal no ponerse el cinturón de seguridad. Algunos lo encontraban incómodo, otros creían que tenían su vehículo bajo control en todo momento. Los controles eran raros y las multas apenas eran un tema. Incluso los niños solían ir sin sujeción en el asiento trasero o apoyados despreocupadamente en la ventanilla, mientras el coche circulaba por carreteras secundarias o por la ciudad. Hoy esto se considera muy peligroso y está estrictamente prohibido. Numerosos estudios han demostrado que los cinturones de seguridad salvan vidas. Por eso hoy son obligatorios y las infracciones se sancionan con multas. Este ejemplo muestra de forma impresionante cómo de la negligencia ha surgido una clara responsabilidad legal. 6. Menores en el solarium. En los años 80, los solariums eran libremente accesibles para casi todo el mundo, incluidos niños y adolescentes. Una visita rápida era suficiente para conseguir una piel bronceada, ya que un cutis bronceado se consideraba atractivo, sano y moderno. Casi nadie hablaba de riesgos, faltaban las advertencias y prácticamente no existían restricciones de edad. Muchos jóvenes utilizaban los solariums regularmente sin saber el daño que los rayos UV pueden causar a largo plazo. Hoy este comportamiento está estrictamente regulado o completamente prohibido. La relación entre la radiación UV, el envejecimiento de la piel y el cáncer de piel está científicamente probada, por lo que el acceso de menores a los solariums está prohibido en muchos países. Este cambio muestra claramente cómo los ideales de belleza y la conciencia sanitaria han evolucionado desde los años 80. 7. Música a todo volumen desde el coche sin consecuencias. En los años 80, era completamente normal conducir por las calles con la música a todo volumen. Las potentes radios de coche eran un símbolo de estatus. El bajo vibraba por calles enteras y nadie se quejaba seriamente al respecto. La música alta representaba libertad, juventud e individualidad, y los límites de ruido apenas importaban. Hoy la realidad es diferente. Estrictas leyes de protección contra el ruido regulan cuán alta puede ser la música en espacios públicos. Quien exceda estos límites se arriesga a multas o incluso a la prohibición de conducir. Lo que antes se consideraba una expresión de vitalidad, hoy se ve como una alteración del orden público. 8. Montar en bicicleta sin casco. En los años 80, los niños y adolescentes montaban en bicicleta de forma totalmente natural sin casco. Ya fuera de camino al colegio, en el barrio o en calles concurridas, una cabeza descubierta formaba parte de la sensación de independencia y aventura. Casi nadie pensaba en lesiones en la cabeza o accidentes graves, y la ropa protectora se consideraba más bien exagerada. Hoy es diferente. En muchos países, los cascos son obligatorios para los menores e incluso se insta encarecidamente a los adultos a protegerse. Estudios han demostrado lo vital que puede ser un casco en caso de caída. Este ejemplo ilustra cómo de la libertad despreocupada se ha pasado a una gestión consciente de la seguridad. 9. Desechar productos químicos domésticos peligrosos simplemente en la basura. En los años 80, era completamente normal tirar pilas viejas, disolventes, productos de limpieza o pesticidas directamente a la basura doméstica. Casi nadie pensaba qué pasaba con estas sustancias después de la recogida de basura. La contaminación ambiental no era un tema importante, y no había ni advertencias claras ni puntos de recogida para residuos peligrosos. Hoy, este comportamiento se considera una grave amenaza para el medio ambiente. Las sustancias tóxicas pueden contaminar el suelo y las aguas subterráneas, por lo que su eliminación está estrictamente regulada. Puntos de recogida especiales y regulaciones claras muestran cuánto ha cambiado la conciencia ambiental desde los años 80. 10. Quemar basura en el propio jardín. En los años 80, quemar basura doméstica en el propio jardín o en un bidón metálico era completamente normal para muchas familias. Papel, envases u objetos viejos se encendían simplemente para hacer espacio. El humo ascendente formaba parte de la vida cotidiana en muchas zonas residenciales, sin que nadie se preocupara seriamente por los contaminantes o las consecuencias ambientales. Hoy esta práctica está estrictamente prohibida.
Al quemar basura, se producen gases tóxicos y partículas finas que dañan a las personas y al medio ambiente. Estrictas leyes ambientales han puesto fin a este comportamiento que antes era cotidiano y muestran claramente cuánto ha cambiado la conciencia sobre la salud y la protección del medio ambiente desde los años 80. Cuando hoy echamos la vista atrás a los años 80, muchas cosas parecen casi surrealistas. Cosas que entonces formaban parte de la vida cotidiana más normal, hoy nos parecen peligrosas, irresponsables o incluso chocantes. Pero esa época no fue una excepción, simplemente fue un reflejo del conocimiento, los valores y las prioridades sociales de entonces. Se vivía con más libertad, pero a menudo también más desprotegidos, sin sospechar qué consecuencias a largo plazo tendría aquello. Las leyes actuales no han surgido por exageración, sino por la experiencia, la investigación y a menudo por trágicos errores del pasado. Cada nueva infracción de las reglas de entonces fue un paso en el camino hacia más seguridad, salud y responsabilidad. Los 80 nos mostraron la libertad, pero también sus límites, y precisamente por eso es tan fascinante mirar atrás a esa época, no para juzgarla, sino para entender cuánto ha cambiado nuestro mundo.